Como un ejercicio de nueva gobernanza, autoridades estatales, municipales e integrantes de organizaciones civiles instalaron el Secretariado Técnico Municipal y del Gobierno del Estado, quienes trabajarán en el diseño y seguimiento de sus compromisos como servidores públicos. Es fecha histórica para la sociedad yucateca, porque la instalación del Secretariado Técnico Estatal propiciará la aplicación del gobierno abierto para el diseño y aplicación de acciones públicas basadas en la consulta y vigilancia de los ciudadanos. Estimula la participación ciudadana y la co-creación gubernamental como facilitadores de otros derechos, del combate a la corrupción y de la mejora en la gestión gubernamental. Así se consolida el nuevo modelo de gobernanza que promueve la transparencia y la participación ciudadana. Autoridades estatales, municipales del INAIP y organizaciones civiles dialogarán de las políticas públicas que deberán aplicarse para solucionar los problemas en el Estado, tomando en cuenta la opinión y propuestas de los ciudadanos. A través de un plan de acción estatal y uno municipal de Mérida, que serán el documento donde se redactarán las metas que se quieren alcanzar en el ejercicio de gobierno abierto. En las mesas de trabajo se elaborará el documento de las metas que se quieren alcanzar y se dará seguimiento por medio de la evaluación del Plan Estatal y Municipal de Mérida. El gobierno dejó de ser el único responsable en el desarrollo económico, político y social de las ciudades y sociedades que representa. César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.